Muy buenas, Emilio, ¿qué tal? Bienvenido a Campamento Web. Muy buenas, tocayo. Muchas gracias por la invitación, es un placer. Qué guay. Oye, una persona que se llama como yo en el mundillo SEO, ahí trabajando también su marca personal a tope, pero yo me quedo con la espinita clavada de verte un poco la cara, que siempre sales con la típica monja. Quiero ver cómo eres realmente. Sí. ¿Puedes activarte la webcam en un momentillo? Sí, claro. Dame un segundo. A ver. Chananananan. Espera, Ostras, pero si era una monja de verdad, era clavada a tu foto de Twitter con las reglas y todo. Claro, a ver, es mi personaje tal cual, es una foto que me hicieron. Ya ves, qué bueno. Y bueno, entonces tu canal de YouTube que va a lanzar próximamente, que esto lo lanzo como exclusiva me parece, Sí. ¿Cómo va a ser? Así. Así, porque tú eres Tal así, cual. ¿no? Tú eres monja de los pies a la cabeza. Con la cámara 100% real. Bueno, Emilio, pues ya que te hemos visto en persona, volvemos al avatar de siempre y comenzamos con la entrevista, si te parece. Venga, perfecto. Bueno, tocayo, pues ya que conocemos tu verdadera identidad, que te digo que tienes también cara un poco de dibujito animado, que no te ofenda. Y bueno, Nada. a pesar de que eres una monja de los pies a la cabeza, como hemos visto antes, vamos a hablar sobre posicionamiento web, sobre SEO, porque tienes una agencia que se llama Orgánica. Y yo quiero preguntarte por aquellos errores SEO más frecuentes que suelen cometer los clientes que lleváis, porque imagino que alguno que otro habrá, ¿no? Algún que otro error. Vale, claro. Sí, me voy a centrar en los errores, digamos, que son un poco más graves, porque al final, pues, digamos que hay errores pequeños o cosas que a lo mejor tiendas están trabajando mal. Pero bueno, nos centramos un poco en lo que pueda tener más impacto para el SEO, ¿no? Porque, por ejemplo, yo qué sé, tener dos productos duplicados, a lo mejor sí que es común, pero tampoco va a ir mucho más allá, ¿no? En el SEO, pues tampoco va a afectar mucho a tu posicionamiento. Entonces, en primer lugar, yo creo que quizá no es lo más frecuente, es decir, sí que es frecuente, pero es bastante grave. Que para mí es tener una mala arquitectura web. Muchas veces suben el catálogo de productos sin categorizar pensando en las intenciones de búsquedas de los clientes. Es decir, pues a lo mejor lo trabajan tal y como se lo pasan sus proveedores o como les parece, sin tener en cuenta las diferentes formas que les pueden buscar los clientes y, por lo tanto, o les pueden pasar varias cosas dependiendo de cómo lo estén haciendo. O que canibalicen categorías entre sí porque las tengan mal trabajadas y tengan duplicidades, o que estén dejando intenciones de búsquedas de categorías que no están trabajando, que son esos mismos productos, ¿no? Pero que al final, digamos, es otra búsqueda diferente y al no tener correctamente segmentada la web, por así decirla, pues Sí. no son capaces de abarcarlo. Pero a nivel de URL, ¿tú dirías que, por ejemplo, esta falta de arquitectura es tan importante o mejor dejar las URLs como están y no meternos en líos de migraciones, por ejemplo? Bueno, esto es importante. Yo creo que depende de cómo esté el proyecto. Es decir, si es un proyecto que se acaba de lanzar, que tampoco está muy posicionado y demás, pues quizás es mejor empezar a hacer las cosas bien, no desde el principio, porque se debería haber hecho antes de lanzarlo, pero digamos sí desde los comienzos, rehacerlo y volver a trabajarlo. Y en el caso de que sea un e-commerce que está, pues digamos, ya más avanzado, pues diría depende cuál es ese margen de mejora, porque imagínate que si tenemos que cambiarlo todo y decimos que la mejora va a ser de un 10%, pues a lo mejor no nos merece la pena ese esfuerzo o ese riesgo a perder lo que podamos tener hecho. Claro. Independientemente, yo sí que soy bastante partidario de tener las cosas bien hechas y serían pocos los casos en los que diría, oye, pues mira, vamos a quedarnos así, salvo, pues eso, que sea muchísimo trabajo para la poca recompensa que hay. A mí me genera mucho respeto todo eso de migraciones de URLs porque nunca sabes hasta qué punto puede beneficiarte o incluso perjudicarte, aunque creamos que estamos haciendo bien un cambio, porque un mínimo error de redirección ya puede cargarse, por ejemplo, la autoridad que recibe una URL. Entonces es tan peliagudo y a veces no hay un resultado tan claro sobre cómo puede afectar una migración de URLs que yo al menos siempre, como tú dices, si el proyecto está empezando y no tiene ahora mismo mucho posicionamiento, vale, nos la jugamos porque no hay mucho que perder. Pero si el proyecto ya tiene ciertos avances y es muy grande, por ejemplo, y ya tiene mucho posicionamiento, mucha autoridad, prefiero, por ejemplo, ir a otros temas como interlinking, como mejora del contenido, intención de búsqueda, ampliar el volumen de keywords que se abarcan en la web, antes que quizá tocar que hay una ruta que se podría mejorar dentro de la arquitectura y de la información a nivel de URL. No sé si coincidas conmigo. Claro. Mira, tengo a inicios de este año tenía un caso así similar, lo que pasa es que optamos por hacer los cambios
en el que era con un Magento y todas, digamos que todas las categorías y subcategorías no eran rastreables para Google porque no generaban URLs indexables y el cambio a nivel de programación era muy, muy grande. ¿Qué pasa? Que digamos que la web estaba bien posicionada, pero solamente con su categoría principal, por así decirlo, porque el resto de categorías de búsquedas por marca o otras categorías no las estaba trabajando. Entonces, todo el tráfico que estaba dejando de recibir, sí que aquí mereció la pena el hacer ese esfuerzo que a nivel de programación, pues era bastante. Claro. También te quería preguntar, vamos a visualizar, por ejemplo, 3 clientes que tengáis ahora mismo en la agencia de Orgánica. ¿Y en qué estáis trabajando actualmente? O sea, si se te vienen a la cabeza los clientes, ¿cuáles son esas acciones que ves predominantes ahora mismo en sus estrategias SEO y qué impacto SEO están teniendo actualmente? Vale, a ver, bueno, claro, es una pregunta un poco compleja en el sentido de que al final lo sé. Cada proyecto vas allá donde duele, ¿no? Sí, yo voy a tope. En el sentido de que cada proyecto pues está en una fase y en un estado, en unas necesidades y dependerá. Al final, digamos que a lo mejor me voy muy a lo básico y muy generalista y no te gusta mi respuesta, pero la base al final que yo siempre predico es primero tener una web bien optimizada. Entonces, casi siempre cuando comenzamos a trabajar con clientes se hace una auditoría para ver todos los errores y detectar todas esas áreas de mejora que se puedan implementar sobre el proyecto. Y una vez que eso está bien, o digamos que está mejorado, ¿no? Porque nunca vas a estar al 100%, porque a nivel de desarrollo de negocio o por lo que quiera implementar el dueño o el director de esa empresa, pues no lo quiere hacer. Pero una vez que está, digamos, corregida esa web y bien optimizada, se trabajaría todo lo que son las intenciones de búsqueda, es decir, todos los contenidos, que vendría un poco la mano también lo que hemos comentado de la arquitectura web, junto con una estrategia de backlinks, que al final, sobre todo en proyectos nuevos, pues yo pienso que es el punto diferencial. Entonces, si me tuviera que quedar con 2, pues sería un poco esto, en saber crear una buena estrategia de link building y también saber generar contenidos que resuelvan esas intenciones de búsqueda de los clientes. Vamos a intentar ahondar sobre esa auditoría que me has comentado, ¿vale? O sea, ¿dónde están los principales focos de error una vez realizáis una auditoría a un cliente? Sí. Porque me has comentado, por ejemplo, el tema de arquitectura, pero imagino que habrá algún que otro error frecuente más, ¿no? Espera, ¿conoces Ahrefs pero no su Ahrefs Webmaster Tools? Pues no sabes lo que te estás perdiendo. Es la opción perfecta para auditar la salud SEO de tu sitio web, con más de 100 factores que se analizarán al momento y con consejos de mejora para obtener aún más tráfico de tus publicaciones. Un consejo práctico que a mí me gusta mucho es comparar las keywords que me detecta Ahrefs Webmaster Tools con las keywords de mis competidores. Y sabes lo mejor de todo, que es completamente gratis. Así que no dejes pasar la oportunidad de auditar tu web sin coste alguno de la mano de Ahrefs, la herramienta que más uso en mi día a día como consultor SEO. Con Ahrefs Webmaster Tools ya no hay excusa para no realizar auditorías profesionales. ¿Y tú, ya la has probado? ¿Dónde están los principales focos de error una vez realizáis una auditoría a un cliente? Sí. Porque me has comentado, por ejemplo, el tema de arquitectura, pero imagino que habrá algún que otro error frecuente más, ¿no? Sí, de hecho, los tengo 3 puntitos. Como ya sabía que me ibas a preguntar esta pregunta. Qué raro, si yo no te he pasado nada. Vamos, es que me viene al hilo, además, que era el segundo error que iba a comentar, que es muy frecuente, sobre todo en tiendas que tienen cierto tamaño. Pues, no sé, podemos hablar, por poner un número, ¿vale? A partir de 5.000 productos, más o menos. Todo el tema de facetado. A ver, que es viernes. Sí. Facetado. Hablar. Ahí está, todo lo que sería, sobre todo, filtros, ¿no? Filtros para que todo el mundo nos entienda. Eso es. Claro, no sé, voy a poner un ejemplo que yo creo que es como el más hardcore a nivel ropa, ¿no? Por ejemplo. Sí. Tenemos filtro de marca, tenemos filtro de tallas, de tipo de textil, ¿no? Si es algodón, si es lana, lo que sea, color. Entonces, generalmente o se deja todo libre o se capa todo. Es decir, para que no se indexe. O se pone todo en index o se pone todo en no index. Y esto es un error bastante frecuente porque tendrá sentido dejar determinadas búsquedas o dejar determinadas anidaciones URLs de filtros, por así decirlo. Claro, que se indexen porque resuelvan a una intención de búsqueda que tenga cierto volumen y otras que no. Obviamente, si pensamos y decimos, vale, pues yo qué sé, ahora mismo llevo una camiseta amarilla como habéis visto en vídeo real.
Seguramente que hay gente que busca, pues camiseta, esto no tiene marca, pero bueno, camiseta marca X, color amarillo, talla X, algodón. Pues seguramente que hay gente que lo busca, pero si son 2 personas al mes, a lo mejor no te merece la pena dejarla en index, no porque sea esa URL, sino porque a lo mejor a nivel de filtros tendrías que dejar, no sé, 500 o 1000, ¿no? Entonces, creo que el determinar hasta qué nivel vas a dejar indexable y rastreable a los buscadores todos esos filtros o facetas es bastante importante y no se suele prestar atención. Junto a esto, todo el tema de cómo crawlea Google la web, es decir, cómo afecta con las paginaciones y con todo este tema de los filtros, es algo que, por lo menos con los clientes con los que hemos trabajado, veo que no se ha prestado mucha atención previamente. Es muy interesante esto que dices, porque efectivamente los filtros suelen ir todos o a una. Es decir, todos o a se indexan o a no se indexan o a se rastrean o a no se rastrean. Pero aquí hay 2 cosas importantes. Lo primero, lo que tú dices de que hay long tails que parten de filtros y que se pueden optimizar con filtros perfectamente, tipo zapatos rojos para boda. Pues si hay gente que lo busca, claro, ¿por qué no indexar una navegación facetada, una URL con esos filtros en nuestra página web? No tiene ningún sentido. Es como no filtrar en Wallapop un producto, por ejemplo, que se busque mucho y que conste de filtros. Entonces, yo creo que es una metodología muy acertada la que comentas. Y luego, aparte, yo esto lo aprendí de Fernando Maciá, que también vino al podcast cuando estrené nueva temporada en vídeo hace ya unos mesecitos, y sí, comentaba que hay algunos enlaces internos que tú los puedes poner en tu página web, aunque no ayuden al posicionamiento SEO. Es decir, imaginemos que tenemos una página web donde vendemos fincas y hay una finca que tiene no sé cuántos metros cuadrados, que tiene 2 baños, que tiene tantos metros cuadrados y que tiene balcón. Eso la gente no lo va a buscar todo dentro de Google, es decir, eso la gente no lo va a escribir en Google, pero dentro de tu web sí que sería interesante tener navegaciones, un menú, unos filtros, pues eso, que te permitan ir navegando por esas zonas. Es decir, que no significa que una URL que no se indexa o que no se va a rastrear no sea importante, simplemente que a nivel SEO no nos va a dar claro, mucho beneficio. Pero ojo, que al usuario, cuando está dentro de la página web, sí que hay filtros y que sí que hay secciones que le pueden interesar. Es decir, la solución no es cargarse los filtros, sino saber identificar cuáles son aquellos que nos van a venir bien a nivel de negocio para conseguir tráfico orgánico de calidad hacia nuestro e-commerce. Eso es. Sí, la primera fase, digamos que sería saber qué dejas en index y qué no. Y yo creo que la segunda sería saber qué dejas rastreable y qué no. Porque si tenemos una tienda con muchísimos filtros y con problemas de rastreo, pues a lo mejor algo inteligente es que llegado a cierto nivel de anidación o cuando se combinan varios filtros de un mismo tipo, pues hacer que esos URLs a lo mejor no sean rastreables para los motores de búsqueda. Pero bueno, al final, claro, depende muchísimo del tipo de proyecto. De todas formas, ahora que estábamos hablando, me ha venido a la mente que no es muy común, pero sí que pues, en estos últimos meses es algo que he visto en varios proyectos, que es con problemas de renderizado. Son webs que el renderizado se hace en cliente, es decir, que lo renderiza el propio navegador. Y claro, Google no está pudiendo renderizar todo el código correctamente y por lo tanto están teniendo problemas. No es algo súper común, pero sí que me ha llamado la atención de que han entrado clientes en estos últimos meses con este tipo de problema. Y no sé si será por, digamos, esa digitalización, ¿no?, que están llevando algunas empresas y a lo mejor son porque tienen webs antiguas y ocurre esto, pero es algo que me ha llamado la atención también. ¿Y esto cómo se detecta? Porque, bueno, corrígeme si me equivoco, pero yo lo que entiendo es que, por ejemplo, la persona que entra desde un navegador, por ejemplo, Google Chrome, puede ver correctamente la web, pero el robot de Google, cuando entra en la web, no puede leer bien el contenido, los enlaces internos, es decir, que tiene dificultades para rastrear, escanear toda esa parte de contenido, ¿verdad? ¿Cómo se detecta ese problema? ¿Cómo llegáis a detectar eso? Yo, digamos que de toda la parte de código no soy experto y a lo mejor digo algo que es un poco locura, pero creo que estoy en lo cierto. No sé si a lo mejor alguien me corrige. Vale, lo que ocurre es que generalmente es cuando las webs están hechas en JavaScript ocurre esto y hay 2 tipos de servidores en JavaScript, de CSR, que sería Client Side Render, o SSR, si no voy mal, Server Side Render. La diferencia es que en Server Side Render el servidor renderiza ese código de JavaScript y sirve todo el HTML. Entonces, cuando eso Google lo ve, digamos que no hay ninguna diferencia con una
propia página en HTML plano que la esté viendo. Sin embargo, en CSR lo que ocurre es que Chrome, Internet Explorer o cualquier cliente que tú estés utilizando para navegar en esa web tiene que procesar y renderizar ese JavaScript. Entonces, ahí es donde Google tiene problemas para poder renderizarlo y muchas veces pues vienen los errores. De hecho, bueno, lo primero que hago cuando entra un proyecto para pues, pedir una propuesta y demás es tirarle un Screaming Frog. Y de formas de detectarlo, pues Screaming Frog o sea, no te pilla enlaces, porque al final, como está todo en JavaScript, si no se sirve de cara desde el servidor, pues no te los coge, entonces no te rastrea ninguna URL, solo te rastrea las URLs de JavaScript. Después, si vemos el código fuente, lo vas a ver, pues que no es HTML lo que se está, en algunos casos, que no es HTML lo que se está sirviendo. Y digamos, una forma de hacerlo, pero que no es 100% real, yo tengo una extensión que la estoy mirando ahora mismo. ¿Web Developer puede ser? No. Disable HTML. Disable HTML. Entonces, aquí te deja desactivar JavaScript, CSS y demás. Si quitas el JavaScript y recargas la página, ves cuánto cambio hay. Entonces, como has quitado el JavaScript, si no ves nada, es porque se está cargando todo en JavaScript. Esto no es 100% real. Lo que hay que hacer, pero claro, si no es cliente todavía, lo más probable es que no se tengan los accesos. Desde Search Console, envías la URL bueno, lo de arriba, ¿no? A solicitar para el índice. El buscador ese grande que tenemos en el rectángulo superior. Eso es. Y no sé exactamente cómo se llama, porque no lo tengo ahora mismo delante, pero hay un apartado que como que pone más información o algo así y te pone al margen derecho, te abre como una pestaña y te pone el código HTML que has renderizado junto con una captura. Efectivamente, como una vista previa, efectivamente, sí. Eso es. Entonces ahí viendo eso puedes ver errores y a veces si no tienes acceso a Search Console, yo lo que hago es tirarle un test desde la herramienta esta de móvil, de probar cómo se renderiza, o sea, cómo se carga en móvil, y a veces ahí también te lo dice, qué recursos no ha podido cargar y demás. Genial. Pero, o sea, creo que estoy en lo cierto, no sé si es 100% así, porque en tema de JavaScript no soy experto, y ahí, pues cuando hay cosas de este caso, pues me echa un cable algún programador, pero creo que es así. Sí, yo no soy tampoco experto en JavaScript, pero tengo tu misma opinión, o sea que yo creo que si los dos vamos encaminados por ese camino, yo creo que algo de verdad hay en lo que dices. Y si es mentira, lo defendemos entre los dos y eso, ya está. Aquí se dicen verdades. Tal cual. Bueno, no sé si tiene algún otro error que se te venga a la cabeza o con esto ya vamos bien servidos. Sí, bueno, es tema de datos estructurados, que o no hay o hay errores. Vaya, tema de migas de pan, cuando marcas el product, ¿no? Con el esquema product de pues que esté mal puesto categorías, descripción, que no te pille bien el precio, sobre todo que no se completen todos los campos que son obligatorios. Sí. Esos son los errores más frecuentes que suelo ver. Pues mira, lo mismo que te dije, que antes habías dado una respuesta muy genérica, ahora te digo que ha sido, vamos, redondo, perfecto, así que muy bien. Sí. Bueno. La balanza ya está súper equilibrada a tu favor. Genial. Continuamos ahora porque te quería preguntar si has tenido algún momento de tierra trágame con clientes, alguna anécdota o ha ido todo correcto en toda tu historia con la agencia de Orgánica. Sí, bueno, con Orgánica no he tenido, no llega a un año, son unos 9-10 meses, una cosa así, entonces tampoco he tenido... un poquito, pero sí. Vaya a tope, o sea, súper no bien. Ha habido... Sí, entonces no ha habido tiempo de hacer grandes cagadas, ya pero tocará, sí que... ¿no? Ya tocará. Seguro, espero que no sea irremediable, pero sí que antes de esto yo tuve una agencia que hacíamos de todo, por así decirlo, principalmente diseño web. Ajá. Que yo no lo hacía. Y una vez un cliente pidió hacer una actualización en WordPress y claro, como eran actualizaciones menores de la versión de WordPress, pues lo hice yo sin copia de seguridad a pelo. Muy bien, eso es súper recomendable. Yo ya lo sabía porque me había pasado a nivel personal, ¿no? Con nichos y esto de haberme cargado webs. Sí. Pero dije, digo que esto son pocas actualizaciones, tal, no hay problema. Y reventé toda la web, no pude restaurarla de ninguna forma porque el servidor tenía copias súper antiguas. No me digas, no había tampoco backup. Entonces ya no me río tanto, ¿eh? Y tuvimos que hacerla otra vez. Afortunadamente, sí, pudimos agilizar y recuperar cosas que se habían hecho en local, pero ni por asomo estaba completo. No. Pero fue una cagada grande que luego... Estuvimos una semana y pico solo trabajando para
para lo que yo hice con un botón de actualizar. Dios santo, bueno. No, ya desde entonces ya no me pasa. Cuando hago eso, guardo copia de seguridad en mi ordenador y en el servidor. Desde luego, menos mal que Dios está de tu parte, Madre Superiora, y todos los males que te cure de los pecados, que te perdone. Y ya está. Pero, oye, un momento, tierra, trágame, yo creo que de los más graves que he escuchado, O sea, que no haya copia de seguridad de la web sin poder actualizarse con todos los cambios. Bueno, pues muy bien. Afortunadamente, es decir, el cliente tenía web y esto era un lanzamiento nuevo y todavía no se había lanzado. Ah, bueno. Entonces, bueno, al final fue retrasar el lanzamiento y que tardamos más, pero no llegó a ser tan grave a nivel de impacto. Claro. Bueno, va por esa parte menos mal, me alegro. Sí. Porque si no ya... Vaya. Bueno, de los errores se aprende obviamente y de hecho veo que has aprendido muy bien porque he estado revisando también en tu cuenta de Twitter que publicaste recientemente algunos casos de éxito y uno de ellos, por ejemplo, es que no sé aquí si ya duplica, triplica, cuatriplica las visitas que tienes estimadas en SEMrush. No sé si recuerda este cliente que publicaste en Twitter y un poco coméntanos qué tipo de web tenía y qué hicisteis para conseguir esta multiplicación de tráfico. Sí. Bueno, aquí vamos a ser sinceros, no me acordaba cuando me lo has comentado, he tenido que ir a Twitter a verlo. Yo por eso siempre que digo casos de estudio, yo siempre lo comento antes para ser que no sepamos de qué hablamos. Claro. En este caso no era un e-commerce, es una web de servicios muy relacionada con el EAT. Entonces, es verdad que a nivel de... Comenzamos con una auditoría y a nivel de auditoría había muchas cosas que estaban mal. Contenidos duplicados, canibalizaciones, más que contenidos duplicados, contenidos que estaban generando canibalizaciones. Vale. Y entonces solventamos en parte todo esto. También cambiamos la arquitectura web, en este caso. Vale. Pero sobre todo también yo creo que lo que tuvo más impacto ahí fueron las acciones que hicimos relativas al EAT, que fue implementar todo el tema de... entre varias cosas, ¿no? Porque digamos que esto sería uno, es darle el propio autor a las entradas, porque vimos que las webs del sector que habían subido lo habían implementado hace poco esto. Entonces nosotros, junto con otras cosas, es algo que hicimos. Pusimos la caja de autor en los artículos que se firmaban en el blog. Se subieron también en la parte de equipo. Antes solamente, digamos que no estaban identificadas las personas y eso se subió, junto con todo eso bien marcado, con los datos estructurados, con el perfil de LinkedIn de esa persona, todo interrelacionado. Y diría que en parte fue por la auditoría y en parte también por todas estas acciones relacionadas con EAT. Yo creo que fue lo que hizo subir más. Es muy curioso lo que dice y de hecho me gusta mucho que lo comentes porque justo John Mueller publicó hace un par de días que el tema de poner la autoría en cada artículo y en cada entrada de nuestro blog o de nuestro e-commerce o de nuestra página web corporativa de servicios no es algo obligatorio. Obviamente John Mueller no nos puede obligar a nada, pero sí que era recomendable, porque así Google no tenía como que fiarse de una web de la que no sabían nada del equipo. Dice John Mueller que lo normal, si hay un equipo detrás profesional, es que se identifique, sepamos quién está escribiendo ese artículo, sobre todo para no tener que fiarnos de una web que hemos visto y que no sabemos ni quién la ha redactado, ni qué corporación hay detrás, etcétera, etcétera. O sea que me gusta mucho esa recomendación de cara al EAT, tener ahí la cajita de autor. Sí, en este caso, digamos que era muy hardcore, por así decirlo, porque era un sector bastante delicado, pero es que además los miembros del equipo que firmaban los artículos del blog es gente conocida dentro del sector, que habían firmado también en revistas y en medios conocidos, que habían firmado más no me sale la palabra. Bueno, más artículos, ¿no? Más entradas, más artículos. Claro. Vale. Entonces también se creó una bio de cada uno de los autores, enlazada desde la propia caja y demás. Entonces, bueno. Y esa otra, también las URLs de autor hay que ponerlas como no index. O sea, imagino, bueno, no sé si tú las indexaste o no, yo al menos no las suelo no indexar. Yo las dejo index para que así Google conozca que hay una entidad de ese autor, pueda rastrear los artículos de ese autor y no hacer como que esa URL no importa, porque sí que importa, es la URL de un autor del blog y en vista de que en el EAT esto tiene mucha importancia, yo la estoy dejando como index. No sé si en tu caso también es igual o no. No, en este caso, si no voy mal, las dejamos fuera, las pusimos como no index.
Bueno, yo te lo recomiendo que la pongas como index, sobre todo porque, vaya, por casos propios te puedo decir que ha ido bastante bien. En ningún caso ha perjudicado y John Mueller, de hecho, ha comentado que es interesante que cada autor tenga su propia ficha como habéis hecho vosotros, pero aparte Sí, que se indexe. Yo creo que eso puede ir guay, porque yo también las tenía no index, o sea, yo vengo también de tener las no index porque digo, bueno, esto no tiene tampoco mucho que aportar, ¿no? Al perfil de claro. indexación, ni nadie busca el nombre de este autor porque a lo mejor no es muy conocido, pero luego sí que influye a la hora del EAT. O sea, Pues lo obviamente nunca probaremos. podemos encontrar una correlación porque es muy difícil a día de hoy Claro. buscar correlaciones en SEO, pero una de esas cositas, de esos pasitos que hemos dado en mejorar el EAT ha sido ese. Hmm. Luego han mencionado también algo muy curioso, tema de canibalizaciones y tema de arquitectura. ¿Cómo se solucionaron las canibalizaciones? Pues básicamente fusionando contenidos en el caso de que o bien el contenido, es decir, cuando hay canibalización generalmente suele ser entre 2, 3 artículos, aunque tú puedes tener, si es una web grande sobre todo, para una misma consulta puedes tener 10 o 20 URLs, ¿no?, que aparezcan o que reciban impresiones para esa palabra clave o para esa búsqueda en concreto. Pero siempre va a haber como 2 o 3 principales que se llevan un mayor número de impresiones o un mayor número de clics. Entonces, lo que hicimos fue, en los casos en los que los contenidos eran muy similares, se fusionaron o se vieron de qué forma se podría readaptar y una redirección, básicamente. Y hubo en otros casos en los que directamente se eliminaron artículos. Se borraron, se dejaron ahí en un 404. Sobre todo esto pasaba en los que el artículo, digamos, que no aportaba mucho más que el otro principal. Entonces se borró, se hizo la redirección de la URL antigua a la nueva y listo. En otros casos en los que, imagínate, hay 2 URLs que hay que mantener sí o sí y están canibalizando, pues eso es un problema que principalmente suele venir por 2 motivos. Uno, a nivel de encabezados está mal gestionado y seguramente que, digamos que la palabra Desambiguar, clave ¿no? principal, claro. Y 2, el enlazado interno, que seguramente que se esté trabajando mal, que en este caso también era así. Entonces, pues cuando tienes que mantener esas 2 URLs sí o sí, tienes que ver cómo solucionas eso y apuntar una URL hacia una intención y otra URL hacia otra. Ujú. Vale, o sea, al final hay una cosa que no me ha quedado del todo clara cuando has dicho lo de los 404. ¿Eran redirecciones de un post antiguo a uno nuevo o son 404 literal de URLs que dejan de existir? Ahí me he liado. Vale, Te iba a decir que... Porque luego lo recapacité y dije, no hemos dejado ningún 404. Lo que hicimos fue vale. borrarlo, pero después hicimos la redirección. Vale, Sí, o sea, te el lo he dicho contenido mal. ese no se reutilizó, ¿no? Y simplemente lo que Claro, hiciste fue una redirección de la antigua, porque ese contenido, digamos, que no valía la pena, no merecía la pena, y dejaste ahí solamente pues una redirección hacia el nuevo. claro, el tema sí que me lo mezclé ahí con los 404 porque sí que había contenidos de la web que veíamos que no aportaban nada y no tienen ningún rendimiento orgánico y los Ajá. quitamos y dejamos un 404 ahí para que no... Pues, o sea, Vale. vamos, Pero que esa Google parte, lo... no de las canibalizaciones en este caso. Claro, no, Es sí, simplemente pero que Think ahí... Content, en este caso, imagino, ¿no? Think Content se fue fuera con 404. Sí, se Genial. dejó. Lo único, eso sí que lo revisamos para ver cómo lo seguía rastreando después Google. Y en Ujú. el caso de que, digamos, estuviera haciendo bola y rastreando demasiado, pues a veces se opta por meterle un 410 o bueno, Claro. se valora en función del caso. Sí, aquí advertencia a navegantes que los oyentes, por ejemplo, tengan en cuenta tanto las visitas como la autoridad que tiene esa propia URL, porque a lo mejor no tiene visitas, pero sí que ha recibido enlaces o a lo mejor está siendo enlazado de forma predominante dentro de la web. Es decir, que no podemos tampoco cargarnos URLs a la ligera. Yo sé que tú lo hiciste bien, obviamente, pero que tampoco nos obsesionemos ahora con que poner errores 404 es correcto, que hay que revisar que esa URL no tiene ni tráfico, ni autoridad, ni está siendo enlazada de forma predominante dentro de la página. Antes hay que hacer Sí, otro tipo de, pues bueno, estas observaciones. claro, iría un paso más allá porque ¿Sí? también pasó en un caso, no recuerdo exactamente el proyecto que era, pero también hay que tener cuidado que esas páginas no sirvan como fuente de rastreo, es decir, que sea una URL que después se enlaza hacia otros contenidos y que de otra forma a lo mejor esos contenidos no están enlazados desde ninguna otra parte. Muy buen consejo también. Sí, muy buen consejo también. Luego, con tema de arquitectura, comentas también que hicisteis cambios. ¿Cuáles fueron esos cambios a nivel de arquitectura? No sé si categorizaciones distintas, hiciste una migración de URLs, justo que como comentamos al principio de la entrevista. ¿Cómo fue eso? Sí, a ver, al ser servicios, digamos que no serían categorías como tal,
digamos que eran más dependencias, por así decirlo. Vale, pero... tipo, sí, o sea, un servicio que cuelga de otro servicio, más o menos. Pero no era como, claro, no es como, por ejemplo, si tienes ordenadores y ordenadores portátiles, digamos que no era tan claro como eso, pero digamos que se reestructuró un poco todo, porque había servicios que a lo mejor estaban en otra rama de la web y enlazados desde otra parte, entonces se unificaron, bueno, no se unificaron, sino que se llevaron hacia otra parte del enlazado interno de la web y de sintaxis de URLs y dependencias dentro de las migas de pan y demás. Básicamente fue como reorganizar un poco todos esos servicios. ¿Qué parámetros se siguen para organizar, digamos? Porque aquí se me viene a la cabeza como una organización por bloques, si no te he entendido mal, como un bloque de servicios que tiene tal interlinking, otro bloque de servicios que tiene otro tal interlinking. Sí. ¿Van por ahí más o menos los tiros o no? Sí, claro, en función de la temática y de, digamos, como Google... no es como Google interpretar esa intención de búsqueda, sino vamos a llamarlo de alguna forma, relación temática de esos servicios. Porque, afinidad temática. Sí, mira, perfecto. Salía. Digamos que el cliente tenía organizados los servicios como a él le parecía, sin embargo nosotros lo que hicimos fue pues darle un toque, ¿no? Según afinidad temática. Genial, o sea que ellos lo tenían como un poco batiburrillo, ¿no? Y vosotros dijisteis, claro, no, este servicio tiene mucha más relación temática con este otro, y entonces pues ahí ya hay una mejor relación semántica, ¿no? Y ya vamos a dejar de decir cosas de semántica, afinidad y todo eso, vamos a otra cosa, que ya me estoy saturando de tanta afinidad. Y vamos ahora... sí, total. Y vamos ahora a hablar sobre consejos para mejorar las ventas a través del SEO, que esto al final y al cabo es uno de los objetivos principales cuando llega un negocio a una agencia o cualquier persona que esté escuchando este mismo podcast. Lo que quiera es generar rentabilidad con su página web. ¿Cuáles son esos consejos que tú dirías para mejorar las ventas a través del posicionamiento web? Vale, el primero va un poco de la mano de las tiendas online que están empezando, o sea, creo que no aplicaría a un proyecto que ya lleva tiempo y está medianamente posicionado, sino pues alguien que lanza o ha lanzado, digamos, hace un año una tienda online, que es si tienes un producto, o sea, un catálogo relativamente amplio, pues no sé, volvemos a, bueno, algo menos del número anterior. Si tienes 1000 referencias y vamos a poner que son 20 entre categorías y subcategorías, lo más probable es que no posiciones todo. O, lógicamente, si el proyecto es nuevo, tendrás que hacer esfuerzos en determinadas áreas de la web y no vas a conseguir buenos resultados en todo. Por lo tanto, creo que una buena recomendación es centrarte en un reducido número de productos, marcas, categorías o tipos de productos en función de donde tú seas fuerte. Es decir, aquí sería valorar varias cosas. Creo que en primer lugar, y lo más importante, tu precio respecto a la competencia, porque al final si estás posicionado bien, pero estás, me da igual, aunque sea 2 euros más caro que tu competencia, como estás a un clic y la gente, sobre todo si eres nuevo, no te conoce tu marca, se va a ir a comprar a la competencia. Y de hecho es que en la propia SERP cada vez se ve más el precio dentro de la propia SERP, es decir, que no tienes ni que entrar en una página web porque ya te pone en gris el precio del producto dentro de cada web. Entonces la gente se fija en el producto y le da igual ya casi incluso la posición. Va mucho más a precio que a otra cosa, porque al final el producto es el mismo. Sí, solo falta que ya cuando busques un producto te pongas solamente el más barato y no te aparezcan más resultados. Ya te digo, vaya. Entonces iría en esta línea. Valorar qué gama de productos trabajar en función de tu precio, el margen que te deja, digamos la demanda que hay también, ¿no? Porque si no lo busca nadie o nadie lo quiere comprar o lo busca por internet tampoco te sirve de mucho. Y el último punto se me ha escapado ahora mismo. Vale, continuamos con la entrevista y si vuelve, pues continuamos con ese otro consejo. Sí. Otra pregunta que quería hacerte era justamente como complementaria a esta y estaba relacionada con el blog, porque muchos e-commerce no crean un blog y al final pues se queda como la pata un poco coja a la hora de recibir tráfico orgánico. Para ti, ¿qué importancia tiene crear un blog dentro de un e-commerce o de una tienda online? Pues para mí es bastante importante. En porcentaje, dependiendo de la tienda, te diría entre un 40 y un 60, ¿no? Es decir, que casi tendría el mismo peso que la tienda, o en algunos casos más, porque al final, sobre todo en e-commerce más pequeños, tú tienes un catálogo de productos limitado y vas a poder atacar un número de intenciones de búsquedas limitadas relacionadas con el catálogo que tú estás ofreciendo. Y sobre todo con la tienda online vas a posicionar por términos transaccionales. Entonces es más reducido. Sin embargo, con el blog lo que haces es ampliar muchísimo
todo el tipo de tráfico relacionado con, idealmente, con gente que quiere comprar tu producto o que tiene problemas que tu producto soluciona. Entonces, digamos que es una forma de poder seguir captando tráfico nuevo, además, interesado en tu producto, que además le está dando señales a Google, pues de gente que está interactuando correctamente con tu web. Entonces, para mí, bien trabajado un blog es muy importante. Ahora, muchas tiendas también veo que tienen un blog por tener o incluso suben casi lo que debería de ser ficha de producto, lo suben en el blog o escriben cosas sin sentido. No me viene ahora nada a la mente, que quería poner un ejemplo para que quedara claro, pero no me viene. Pero sí que he visto casos en los que pues subían simplemente a lo mejor un post hablando sobre cosas random, ¿no? Que le parecía Sí, a lo mejor que a han la ganado persona. un concurso solamente y solo hablan de la marca, que eso al final no es inbound marketing, eso es hacerte autopromo entre comillas, o sea, ganar reputación, Claro. pero no van a ninguna keyword. Luego también lo que tú decías, en lugar de poner una descripción de una ficha de producto, en la ficha de producto lo ponen dentro de un artículo, o incluso Sí. una categoría que debería posicionar con la categoría del e-commerce, lo ponen como forma predominante dentro de un artículo de un blog. Porque aquí al final, Emilio, yo voy a tope con los blogs, o sea, yo soy muy fan de los blogs en los e-commerce, me encanta eso como estrategia de inbound, pero voy a intentar posicionarme, nunca mejor dicho, en una posición un poco más contraria, ¿vale? Porque vamos a poner el caso, bueno, no vamos a poner el caso, directamente las keywords informacionales y que van dentro de un blog tienen un ratio de conversión menor a keywords transaccionales, entonces yo entiendo que también dentro de una estrategia SEO, por mucho inbound que queramos hacer, por mucho blog y mucha keyword informacional que queramos hacer, lo que tiene más peso a nivel de negocio, las categorías y la ficha de producto, ¿no? Sí, eso está claro. Es decir, lo que se debe primar, sobre todo para tener bien posicionado o prestarle más atención, es toda la parte de la tienda online. Pero, claro, muchas veces a lo mejor cuando hablamos del blog, la gente se va, vale, a tema informacional. No sé, por ejemplo, pues relacionado con pantallas de ordenadores, tipo consejos para comprar tu pantalla de ordenador o tipos de pantallas de ordenador. Que sí, ¿Cuál es ¿no? la Que al mejor final, pantalla de ordenador? ¿Cuál es la mejor claro, pantalla para ofimática, por ejemplo? claro, que al final sí que es gente medianamente interesada en tu Sí, producto, pero sí. al final a mí me gusta ir un paso más allá y definir no solamente el proceso de decisión de compra por el que pasa el cliente, sino ir un paso más atrás y generar contenido previo al... Es decir, el cliente va a tener, cuando hace una búsqueda es porque tiene un problema. Entonces, antes de saber que necesita comprar tu producto, es muy probable que haga una búsqueda. Por ejemplo, imagínate que tienes una zona de la pantalla con píxeles muertos y tú no sabes si te tienes que comprar un ordenador, una pantalla nueva o si eso lo puedes solucionar, entonces vas a buscar cómo solucionar píxeles muertos. Yo creo que eso es una oportunidad buena para decir, pues mira, los píxeles muertos se producen por esto, puedes intentar solucionarlo con esto, pero lo más probable es que te tengas que comprar otra pantalla. Me gusta, digamos, captar ese tipo de tráfico previo a la identificación por parte de la persona de ese problema o de saber que tiene esa necesidad de comprar ese producto. Ujú. Pues me encanta esa observación, la verdad. Al final es eso, intentar acompañar en ese buyer journey, en ese proceso de compra que tú comentabas, no solamente en el paso previo a la fase de comprar, sino también un poquito más atrás. Y al final, esto también tiene un poco de pensamiento creativo, ¿no? Al final es Claro. buscar cuál es esa keyword que se va a adecuar bien a ese público objetivo. Y hay que ponerse mucho en la piel del usuario, al fin y al cabo, como ya llevamos diciendo años en el SEO. Exacto. Al final, para mí algo muy importante y que a algunos clientes les cuesta hacer un poco más, pero cuando empezamos a trabajar con clientes, algo importante es, primero les pasamos un cuestionario para conocer qué ofrecen y cuál es su público objetivo, pero luego tenemos una reunión para hablarlo esto bien en detalle, porque si no conoces a quién te estás dirigiendo, difícilmente vas a poder saber, digamos, conocer sus problemas para crear este contenido que pueda acabar convirtiendo. Ujú. Vamos a ir también a aquellos factores que, como mencionabas también al comienzo de la entrevista, van a repercutir más positivamente en el posicionamiento de una tienda online. ¿Cuáles son esos aspectos que se te vienen a la cabeza cuando pensamos en hacer SEO dentro de un e-commerce? Quizá los dos primeros que voy a comentar están un poco más relacionados con los errores que hemos comentado al inicio, pero el primero para mí es conocer bien tu catálogo y saber gestionarlo, porque es decir, si aplicas lo que hemos comentado al principio, ¿no? De facilitar correctamente la web, crear categorías, subcategorías, dependencias, indexar algunas cosas y otras no,
cuando tienes un catálogo amplio, llega un punto que a lo mejor te pierdes. No sabes qué tienes en index, qué no, hasta qué parte estás permitiendo el rastreo, qué puedes tener incluso trabajado con canonicals. Entonces, en determinadas tiendas online creo que esto es muy importante porque a la hora de tomar decisiones y saber cuál puede ser ese rumbo que toma la tienda online o saber cómo está afectando los cambios que tú estás haciendo, si no sabes cómo está trabajado a nivel técnico, ¿no? De, pues eso, de indexación, de que se permite rastrear y que no, creo que no vas a poder tomar decisiones luego útiles. Entonces esto es bastante complejo de seguir si no se traquea todo bien desde el inicio en tiendas online, sobre todo grandes. Esto para mí, yo creo que es lo más clave, saber trabajar correctamente el catálogo y todo lo relacionado con ello. ¿Cuáles son, digamos, las principales preocupaciones que te da no trabajar con un catálogo y cuáles son esos pasos a seguir para realmente hacerlo de la forma correcta? Claro, por ejemplo, que en algún punto estés perdiendo tráfico por determinadas búsquedas de estas facetas, ¿no? De los filtros, porque a lo mejor has impedido que se rastree o que se indexe determinado filtro superior o lo mejor, y entonces estás perdiendo tráfico por esa parte. Si tú no llevas un seguimiento de cómo estaba antes y cómo lo estás dejando después, a lo mejor no sabes por qué viene esa caída de tráfico y te puede llevar a errores. O, por ejemplo, siempre están saliendo tipos de productos nuevos, ¿no? O tienes que incorporar marcas nuevas. Si no sabes cómo las estás trabajando o hasta qué punto estás dejando libres esos filtros o no, te va a ser luego más complicado incorporar todas esas nuevas incorporaciones, valga la redundancia, sí, al catálogo. Luego, a nivel de contenido, ¿cómo se tiene que trabajar correctamente? Por ejemplo, no sé si trabajáis mucho el texto en categorías o lo ves como algo secundario y al final el papel principal lo tiene la cantidad de productos, la calidad del producto que se oferta en esa categoría o el contenido también ahí es importante, tener un texto original. A ver, si te soy sincero, no te sabría decir hasta qué punto un texto en categoría ayudaría o no, porque he visto de todo. He visto tiendas online bien posicionadas sin contenido y he visto en mismos sectores también y he visto tiendas online que posicionan bien cuando trabajas el contenido. Yo soy partidario de trabajarlo, pero más que nada para poder trabajar intenciones de búsqueda relacionadas con esa principal, meter sinónimos, trabajar un poco la densidad semántica. Porque además casi siempre cuando trabajas texto en categorías o bien lo pones con un leer más, que ahí también hay que tener cuidado de lo que hablábamos antes, si se sirve con JavaScript muchas veces los motores de búsqueda no lo pueden ver, o se suele poner abajo del todo. Entonces, digamos que yo sí tengo la posibilidad, depende también cómo esté el proyecto, sí que me gusta trabajar ese contenido para incorporar sobre todo keywords transaccionales, los típicos a lo mejor encabezados de ¿por qué comprar X en nuestra tienda online? Cosas de este tipo. Sí. Además también aprovecho para meter preguntas frecuentes porque así podemos aparecer desde las SERPs con los bloques estos de preguntas de otros usuarios, ¿no? Sí. O no sé cómo lo pone exactamente. Efectivamente, sí, fax al final, sí. Sí, y esa es mi opinión, pero la verdad es que he visto cosas de todo tipo y no he llegado a ninguna conclusión y con más gente con la que he hablado, no sé tú, de si es positivo o no afecta para nada. Sí, pues efectivamente tenemos otra vez la misma opinión sobre el tema. Es cierto que se ven muchos e-commerce que no tienen contenido en categoría que posicionan, pero yo al igual que tú, cualquier e-commerce que tenga oportunidad de poder invertir en más contenido, sin duda, ¿por qué no meter más texto en una categoría? Es decir, sin duda, yo creo que lo más importante es que haya un buen producto, que haya buenos productos, sobre todo variedad de catálogo, que tenga precios competitivos, como decías, que ofrezca lo que el usuario quiere, lo primero, y luego el contenido va a ser como un plus, un añadido, que no es que por tener 500 palabras vas a posicionar mejor que uno que tiene 0 palabras incluso, porque el catálogo ya de por sí, al menos en una categoría, y la percepción que a mí me da es que el catálogo ya de por sí teniendo mucho producto actúa como si fuese tener mucho contenido, como tener muchas palabras. Pero claro, tú vas a poder tener acceso a muchas más keywords, muchos más sinónimos, long tails, si las abarcas en un contenido dentro de una categoría con e-commerce que tiene producto y ahí se ha quedado y ya está. Entonces lo veo muy interesante, trabajar encabezados. También para el interlinking da mucho juego tener un contenido en cada categoría. Creo que es muy interesante trabajarlo. Que a nivel de enlazado interno también pues, te da más oportunidades de pues, trabajar cómo enlazas hacia subcategorías y hacia otras categorías y te permite variar todo ese anchor text interno. Claro. De hecho,
¿Aquí sigues, por ejemplo, algún patrón o metodología a la hora de hacer el interlinking? Por ejemplo, solo hago interlineado, enlazado vertical, o solamente hago horizontal, o me da igual de una categoría a otra categoría que no tenga mucha relación. ¿Qué tipo de consejos y recomendaciones nos puedes dar para hacer un interlinking que sea correcto? Imagino que la respuesta irá también muy ligada al tema de la afinidad, ¿no? A colación también con lo que comentabas antes. Claro, así es. No sé, por ejemplo, tengo aquí dos arbolitos, dos bonsáis en la mesa. En el caso, por ejemplo, de un e-commerce, pues esto relacionado con jardinería, sí que tendría sentido que desde la categoría de sustrato, por ejemplo, se enlace a la de fertilizante. Sin embargo, si tenemos un e-commerce con varias temáticas que agrupe salud, tecnología, belleza y demás, ahí quizá yo no lo enlazaría porque son verticales, por así llamarlos, muy distintos. Claro. Luego también es verdad que, o sea, lo que se llama interlinking vertical o, no sé, cualquier fórmula, digamos, expresa para hacer un enlazado interno, me parece que, o sea, no me gusta llamarlo de esa forma, porque tampoco es realista. Al final el enlazado interno es más complejo que todo eso, sí. Pero si nos queremos imaginar o ponerlo algo lo más similar posible, sí que sería un poco vertical, ¿no? En función de la afinidad temática, como hemos comentado antes. Pues coincido mucho contigo. Y ya para finalizar, Tocayo, te quería preguntar sobre cuál es la mejor plataforma, a tu juicio, para un e-commerce. Tampoco te va a gustar mi respuesta, yo creo. Y es que a nivel SEO no tiene por qué haber mejor o peor plataforma. Es decir, si tu duda es qué va a posicionarte mejor, si PrestaShop, Magento, Shopify, WooCommerce, X, no es la plataforma en sí, que es verdad que algunas plataformas o CMS de base están mejor trabajados o mejor pensados que otros, pero yo creo que eso no debería de ser el punto diferencial. La diferencia de una plataforma u otra creo que tiene que ir más a nivel operativo y a nivel con lo que más funcionalidades tú le vayas a poder sacar, porque a nivel SEO cualquier código que sea open source, como puede ser WooCommerce, PrestaShop y demás, al final a nivel de SEO puedes hacer o implementar las mismas cosas, ¿no? Pues todo lo que hablábamos antes de cómo pones en qué partes index, en qué partes no, qué partes ofuscas, qué partes permites rastrear y demás. Por ejemplo, ya si nos vamos a Shopify o a lo mejor, o cualquier otra plataforma cerrada, a lo mejor no tenemos tantas posibilidades, pero digamos que a nivel SEO pienso que cualquier plataforma, siempre y cuando que se sepa lo que se hace con ella, puede ser bueno. Entonces, diría que lo mejor sería para ti, con las funcionalidades, lo que necesites, pero a nivel interno, no tanto a nivel SEO. Claro, quizá también un poco la accesibilidad que tengamos a cada plataforma o la comodidad que tengamos con cada una, porque en PrestaShop, por ejemplo, pues hay que pagar módulos por cada cosa que tengamos, que queramos, pero igual nos resulta más cómodo trabajar con PrestaShop que con WooCommerce para ese caso en concreto. Así que al final no importa tanto lo que hay detrás, sino lo que se ve por fuera, lo que va a rastrear Google, lo que se va a ver de cara al usuario, que al final los parámetros, los cánones, las optimizaciones sí que van a ser iguales, digamos, se use el CMS que se use. Aquí yo creo que también te digo, pienso que también es un poco gusto particular, porque hay gente que dice WordPress, no, ni de lejos, otros que lo aman. Yo creo que pasa un poco con iPhone o Xiaomi, ¿no? Cualquier marca, que cada uno más o menos puede ser todo similar y te puede valer todo para lo mismo, pero hay gente que es más fan de uno y otro, y a lo mejor a la práctica no hay tantas diferencias en esto que comentábamos. Claro. Pues Tocayo, la entrevista termina aquí. Ha sido, bueno, una horita bastante bien echada, con mucha risa, mucha diversión y mucha formación también. Así que agradecerte que te hayas pasado por aquí, por Campamento Web, que vaya todo súper bien, que Orgánica siga creciendo y a ver si nos vemos prontito en algún evento. Pues sí, la verdad es que estaría muy guay. Muchísimas gracias por la invitación, que siempre es un placer pasar aquí un buen rato y sobre todo aprender cosas y echar unas risas. Y mira que he sido malo, es que yo me estoy volviendo malvado en la entrevista. Ya no va a venir nadie a Campamento Web. Te voy a dar con la regla al final. Me estoy ganando enemigos, ¿eh? Pero eso, lo dicho, Emilio, que a pesar de esta entrevista espero que sigamos siendo amigos y que nos veamos prontito. Un placer, Emilio. Igualmente, un abrazo.